Gloria a Dios. Damos gracias a Dios una vez más porque en su bondad y misericordia nos tiene con vida, y gracias a Él podemos nosotros hoy, ¿verdad?, con esa libertad de expresar y poder exponer la palabra de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a todos en general. Que Dios bendiga su vida, que Dios hable a su vida, y que la palabra de Dios, que es poderosa, que llega hasta lo más profundo, hasta el tuétano de los huesos, haga la obra ahí donde usted está, que esa palabra de Dios hace la obra la cual Dios le ha enviado que ella haga. Amén. Y como la palabra dice, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, porque esos son los que van a ser justificados delante de Dios. Así que no solo oírla, sino también nosotros practicarla, vivirla delante de Dios, porque el tiempo es final. Así que bienvenidos sean todos, donde quiera que nos escuchen, en diferentes lugares del mundo, donde estén, donde llegue nuestra voz. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Saludos a todos en diferentes lugares donde se encuentren. Queremos entrar de lleno a la palabra del Señor, y en este tiempo que el Señor nos permite poder exponer su palabra, vamos a estar hoy en el libro de Proverbios, capítulo 14, y en su versículo 12. Proverbios 14, 12. Hoy vamos a exponer el tema que dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Amén. ¿Verdad? Esto, cuando dice el hombre, está hablando en general de toda la humanidad. Así es. Así que dice la palabra del Señor, versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Una vez más, Proverbios 14, 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Así es. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito. Y la palabra de Dios es clara. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que Dios es el que conoce todas las cosas, y Él nos dice a nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, aleluya, como hombres que tenemos una libre voluntad, que nosotros nos demos cuenta en qué camino nosotros queremos estar o caminar. Así que el tema, aleluya, que hoy desarrollamos con la ayuda del Señor, aleluya, es para todos en general, ¿verdad? Así y es. Hablando, ¿verdad? Hablando en general, hay quienes han agarrado un camino muy equivocado. Vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar de varios caminos que el hombre toma y decide caminar. ¿Por qué? Porque decidió vivir ahí, decidió hacerlo ahí. Así es. Y lo más tremendo es que al final de ese camino se va a llevar la gran sorpresa. Amén. Al final de ese camino pueda que reaccione, pero ya va a ser muy tarde. Por eso la Biblia también dice, ¿verdad? Quiero leerte este otro verso también para ya darle el tiempo a mi hermano. La palabra de Dios dice, Jesús en sus propias palabras, en el Evangelio de Juan capítulo 14. Si tienes una Biblia, ábrela, porque no estamos inventando nada, no estamos añadiendo nada, estamos leyendo lo que el Señor dijo. Juan, el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 6. Un verso muy conocido por toda la cristiandad, por todos. Versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras mayores, son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Claramente dijo Él: yo soy el camino para ir al Padre. Yo soy la vida, yo soy la verdad. Así que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Así que le paso el tiempo a mi hermano y empezamos a desarrollar este tema. Mi hermano Jorge, bienvenido. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias, igualmente, hermano. Gusto de estar una vez más con usted. Gloria a Dios. Bendiciones, un saludo a mis hermanas en Bolivia y a todos los que nos oyen, ¿ok? Gracias. Vamos a hablar de este tema que va a ser de mucha bendición para todos nosotros.
Es tan importante el verso que acaba de leer mi hermano, que el escritor de Proverbios, que fue el rey Salomón, lo repite en el capítulo 16 y también en el versículo 25. Dice lo mismo. Es tan importante eso porque el manual de la vida del ser humano tiene que ser siempre las escrituras, ¿no? Cuando el ser humano, el hombre, opta por buscar su propio camino, siempre va a terminar en una destrucción tarde o temprano. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno adquiere un aparato de suma importancia para el consumo diario de nuestra vida, vamos a decir, a una transportación, etcétera, siempre viene con un manual, porque nadie puede subirse a un aparato, manejar un aparato sin haber por lo menos entendido el manual. Así mismo es la palabra de Dios. Y todo, absolutamente todo camino que al hombre le parece derecho, no, así es, no, de esta manera yo lo hago, no, yo sé que así es, siempre va a tener un fin desastroso, porque no ha tomado en cuenta las instrucciones. El Señor Jesús bien claro dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas tres cosas no se las puede separar, porque esa es la naturaleza misma de lo que es el Señor Jesús, ¿no? Y hay caminos a veces que tomamos aún los creyentes sin haber consultado con Dios Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar a caer en errores, a caer en equivocaciones que puede costarnos a veces, porque para eso fue enviado el Espíritu de Dios, ¿no? Para ser nuestra lámpara a nuestros pies, dice la Escritura. Entonces, todo camino que al hombre le parece recto, ya sea cristiano, ya sea en la política, ya sea en lo social, si Dios no está por delante, vamos a tener, hablo en plural, vamos a tener dificultades en nuestra propia vida, porque siempre vamos a tropezar. Amén. Siga usted adelante, hermano. Gloria a Dios. Regularmente el ser humano está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana. Así es. Regularmente el ser humano dice, voy a hacer lo que se me antoja. Nadie me puede a mí decir qué es lo que voy a hacer. Yo he decidido tomar este camino. Nadie me ha obligado a estar aquí. Entonces, lo triste es que al final va a haber solo lamento, tristeza, dolor y angustia, pero ya no va a haber ninguna salida para ese hombre o esa mujer, porque él voluntariamente decidió irse por ese camino. Y vamos a hablar rapidito por el tiempo, vamos a hablar según la palabra, vamos a hablar de algunos, por decir unos 12 o 14 caminos que el hombre toma, ¿verdad? Pero ya la palabra nos establece en Proverbios 14:12 y en Juan 14, que leímos, versículo 6, aleluya, que dice que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Bueno, pero ¿qué pasa hoy con la humanidad? ¿Qué pasa hoy con el hombre? Muchos tomaron el camino de las tinieblas y están ahí por su propia voluntad, porque decidieron tomar ese camino. Hay quienes decidieron hacer pacto con las tinieblas y con el diablo. Hay quienes decidieron vender su alma al diablo. Hay quienes decidieron practicar todas las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tomaron ese camino, nadie los obligó. Así es. Y entonces se vuelven satánicos, porque ellos decidieron tomar ese camino. Y te quiero leer lo que dice este versículo. En el Salmo 35:6 dice: sea su camino tenebroso
y resbaladizo, Amén. y el ángel de Jehová los persiga. Mire qué tremendo cuando alguien decide, en este ejemplo, el tomar el camino a las tinieblas. ¿Cuántos Amén. han tomado el camino a las tinieblas? Cuando se les habla del evangelio no quieren. ¿Por qué? Porque dicen que ellos tienen su propio concepto, su filosofía, ellos tienen su propia convicción, que ellos ya saben lo que quieren. Entonces no quieren el camino de la verdad y la vida. Entonces toman el camino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué queremos enumerar todo esto? Porque es el hombre el que decide. Por eso está también el camino de las tinieblas, el camino de los impíos. Amén. Amén. Y este es también alguien que tomó la decisión de vivir así, impíamente. Amén. Impío es aquel que conoció la verdad, ¿verdad? Abandonó la piedad y hoy se hizo impío. O sea, Aleluya. es alguien que sabe y conoce, pero que está siempre haciendo lo malo. Entonces, para esto, dice la Biblia, te quiero leer este otro verso también sobre el camino de los impíos, que la palabra del Señor nos lo enseña. El impío pide prestado y no paga. El impío trata mal a su bestia. No hay paz para el impío. El impío es codicioso. El impío recibe soborno. El impío es paranoico. Tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque es paranoico. Porque está jugando con las cosas de Dios. Amén. Porque conoce y sabe hasta mejor que tal vez otro que se congrega, pero ha decidido vivir en ese camino. Es un pícaro, es un mañoso. Y aquí dice el Señor, no hay paz para el impío, donde quiera que vaya. Entonces, ¿por qué decidió estar ahí? Porque decidió vivir esa clase de vida. Hay quienes dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, que voy a la iglesia, sí, pero ellos me presentan una fachada en un lugar y son otras personas en otro lugar, quieren vivir una vida doble. Entonces, ellos se deleitan. Aquí dice claramente la palabra de Dios. Dice que no hay paz para el impío. Dice que el impío es codicioso, recibe soborno. Entonces, cuando se pierde la piedad, cuando se pierde el temor a Dios, cuando se deja de hacer la justicia, entonces empieza a dejar que lo sobornen. ¿Cómo es posible? Dice uno, ¿será que este hermano es impío? Sí. ¿Sabes qué, hermano? No digas esto. Fíjate, yo sé que tú me vistes que salí del hotel, por decir algo, ¿no? Tú viste que yo salí del motel con otra mujer, pero por favor no digas nada. ¿Sabes qué? Te voy a regalar $500. Sobornando. O en los hogares, por decir algo, ¿verdad? No vayas a decir de esto. No vayas a decir esto, le dice a la esposa. Cuidadito si lo dices, hermano. Entonces, mire, ¿qué está haciendo con su propia casa? Entonces dice el Señor, no tendrá paz el impío. Hay quienes toman ese camino. ¿Y cuántos hay así? ¿Cuántos hay así a veces dentro de las congregaciones? Son unos impíazos de primera. Pero aquí la palabra lo dice claramente, hermano, que no va a haber paz para el impío. Él decidió o ella decidió estar en esa condición. Entonces dejo el tiempo a mi hermano, a lo que estamos viendo acá. Amén, hermano. Gracias, varón. Gracias. Es tan importante esto que estamos diciendo y ojalá presten atención, porque la necedad, especialmente en estos últimos tiempos, ha elaborado sus propios conceptos incluso de discutir, de altercar contra las cosas establecidas por Dios. Es por eso que un siervo de Dios tiene que ser tácito en lo que dice y en lo que oye y en lo que va a pensar, porque es importante de que quedemos claro esto, porque de la necedad derivan muchas cosas. El mundo entero está necio, el mundo entero está en contra de las cosas que han sido establecidas desde el principio, ¿no? Incluso la necedad
llega a tal extremo que el necio, el que practica la necedad, dice el Salmo 53, 1 al 4, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces, quiere decir que la necedad es algo que hoy en día se practica mucho más que en cualquier otro tiempo, porque el hombre se atreve a veces incluso a discutir las escrituras. Y yo me he topado con mucha gente que ha refutado las escrituras y mi pregunta ha sido esta: ¿has leído la Biblia? No, ¿qué voy a leer? Dice. Y entonces, ¿cómo puedes juzgar algo que ni siquiera entiendes? Y esa clase de gente es tan necia que la palabra de Dios siempre confronta el estilo de vida que llevan y se sienten avergonzados, y al avergonzarse se llenan de ira. Entonces la necedad es algo que debemos arrancar de nuestro corazón y pedirle al Señor de que saque de nosotros, porque la necedad también ha entrado en muchas congregaciones, ¿no? Donde hay pueblo que le discute incluso al siervo de Dios por alguna exhortación bíblica que ha salido de la boca de ellos, ¿no? Y es que Dios nos manda a todos en general a instruirnos, a tener un conocimiento de Dios pleno, donde podamos entender verdaderamente su voluntad. Por eso es que no podemos andar en otro camino, porque otro camino nos va a llevar a otro camino que su fin es destrucción. No puedes reparar un camino que ya está hecho para la destrucción. Hay un solo camino que Dios ha puesto para cada creyente. Nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, perdonados, lavados con la sangre de Cristo Jesús, el Señor de señores, debemos obedecer el único camino, la única verdad que nos conduce a la vida misma eterna. No te olvides, hermano, hermana, que estamos nosotros aquí de pasada. Somos peregrinos en esta vida. Y todo lo que hagamos hoy en día, vamos a dar cuenta delante del trono blanco del Cordero de Dios, porque nadie va a quedar impune. Jamás nadie va a quedar impune. Entonces es mejor como creyentes nosotros pedirle al Señor, como dice un salmo, dice: tu palabra es lumbrera a mi camino. Estamos en una era donde las tinieblas quieren prevalecer en medio de todo el mundo, porque sabemos quién está detrás de todo eso. Pero tenemos que seguir al camino de la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo cuando era un muchacho, cuando yo leía en las iglesias cristianas eso, sentía una ofensa tremenda, porque pensaba que Jesús estaba diciendo: no viene nadie al Padre sino solamente por mí. Entonces yo entendía mal, hasta el tiempo que vine a entender lo que el Señor verdaderamente quiere decir eso. Nadie jamás va a venir delante del Padre si el Hijo no lo conduce. Y para ver al Padre tienes que andar en integridad de corazón y santidad. La necedad tienes que ponerla debajo de los pies del Señor Jesús, donde van todos sus enemigos. Es necesario, es menester que tomemos en cuenta que estamos en una etapa final. Estamos a punto de alcanzar una meta, pero esa meta tiene dos caminos. Oiga, hermano, usted se está contradiciendo lo que dice. No, esa meta tiene dos caminos. Uno es ir a la divinidad donde está sentado el Cordero de Dios, y otro va a la destrucción. No hay nada en el medio. Esa es una mentira del diablo, donde hay un lugar donde van a purgar, se van a limpiar. No, en esta vida, en esta gran, ¿cómo podría decir? En esta gran situación en la que estamos ahorita, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor,
Porque esta es una única oportunidad que va a existir y que existe. Entonces la necedad tiene que ser puesta a un lado y tener un corazón constricto y humillado delante de Dios. Por favor, hermano. Gracias, mi hermano. Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así es. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Para testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces, aleluya, rápidamente, muchos hombres creen que van por el camino correcto. La mayoría. Así es. Piensan que van por el camino correcto. Y el famoso dicho, ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. ¿Ah? Amén. Entonces, Amén. Muchos pueden decir, el camino recto es, ¿verdad? Que ellos piensan que van. ¿Y por qué no es? Si la mayoría está caminando por ahí. Entonces, la mayoría puede estar equivocada, ¿verdad? Es como el camino que tomó Saulo de Tarso. Ellos pensaban aleluya, que el camino que llevaba Pablo era lo que realmente era lo correcto. Pero así cuando es. se le apareció el Cristo de la gloria, se dio cuenta que iba en un camino equivocado. Amén. Y entonces, Amén. Amén. la mayoría de las religiones del mundo tienen miles y miles de millones de seguidores. Creen que están en el camino recto, correcto. Mas la palabra de Dios nos sigue diciendo que la Biblia en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces, ¿podrá estar equivocada la mayoría de personas? Claro que sí, la mayoría. Entonces, ¿por qué es que el hombre siempre quiere establecer su propio camino y decisión? Muchos dicen a veces o piensan y dice, hay hombres que creen que el camino correcto es el de los intelectuales, ¿verdad? Porque tienen un grado más de estudio, porque ellos mueven masas, porque ellos tienen mucho protagonismo, pero déjame decirte que Jesús no fue a la Universidad de Jerusalén a buscar a sus discípulos, los escogió de gente sencilla del pueblo. Por eso dice 1 Corintios 27 que de lo más vil y despreciado escogió Dios. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? A decirte una verdad que la recibas o no, está escrito en la palabra, que te puedes, lo que dice Proverbios, hay camino que al hombre le parecen recto, pero su final es de muerte y destrucción. Entonces, ¿qué nos advierte la palabra? Aleluya. Que yo tengo que darme cuenta qué camino estoy llevando. Puedo estar en el camino, ¿verdad?, de los pecadores, como dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. 3 veces dichoso, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos o en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Amén. De nosotros, los que ya hemos conocido la verdad de Dios, los que ya tenemos temor de Dios, ya no podemos andar en camino de pecadores. Amén. Porque ya somos justos, ya nos redimió el Aleluya. Señor. Pero ¿qué pasa? Hay mucho cristiano que dice, ¿sabe qué? Me llevo mejor con la gente del mundo que con los hermanos de la iglesia. Camino de pecadores has escogido. ¿Por qué? Aunque ellos no te tratan, o tal vez te tratan muy bien, te la llevas bien con ellos, pero ellos son pecadores. Tarde o temprano estás en el camino de ellos. Amén. Tarde Así o temprano van a estar haciendo cosas, vas a consentir cosas y en algún momento vas a participar de ellos. De hecho, algunos participan de los chistes colorados y se ríen. Amén. Estás en camino de pecadores. Amén. Amén. Pero un consejo de un hermano de la iglesia lo rechazas, te enojas, te molestas. Entonces, ¿te gusta estar en ese camino de pecadores? Hay consecuencias. Entonces, por eso la palabra es clara, ¿verdad? Amén. Que de lo más vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Hay hombres o hay personas
que creen que el camino recto es fácil. Hay quienes que creen que el camino recto es fácil y otros creen que el camino es muy difícil. ¿Qué dice usted? Aleluya. Muchos dicen es que es bien difícil servir a Dios. Es que es bien difícil usted ser cristiano. Es que es bien difícil agradar a Dios. Es que es bien difícil uno apartarse de estas cosas que tanto le gustan a uno. Entonces muchos ven este camino, lo ven, ¿verdad? Difícil, que no se puede. ¿Verdad? Dice, no, realmente es difícil. Así es. Es difícil para aquel que quiere andar, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Amén. Quiere andar de impío, el doble caminar. Es difícil porque no se define, pero aquel que se define, seguir a Cristo, no estoy diciendo que es fácil, pero te puedes sobrellevar, como el Señor dijo, ¿verdad? Mi yugo es fácil de llevar, mi carga es ligera. Mi yugo es fácil de llevar, mi carga ligera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aquí vemos que muchos dicen es que es difícil andar en ese camino? Porque no quieren dejar la vida vieja. Entonces aquí vemos qué camino vas a tomar, qué camino, en qué camino estás. Puede que estés en un camino de muerte ahorita mismo. ¿Y cómo puedo estar en un camino de muerte? Cuando has conocido la verdad, cuando has conocido del Señor, cuando has disfrutado de los bienes del siglo venidero, cuando has disfrutado de la palabra del Espíritu Santo y te apartas de Dios y estás en un pecado de muerte, si te mueres ahí, es terrible, es un camino de muerte que se escogió, que te fuiste. Entonces, pero Dios te llama, Dios te dice a través de su palabra y su Espíritu Santo que vuelvas. Deje el hombre inicuo, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, que tendrá de él misericordia. Amén. Entonces hay misericordia de parte de Dios, pero nosotros debemos día con día mantenernos en el camino. Debemos mantenernos en la verdad. No es fácil, pero tampoco imposible. Debemos de mantenernos en el camino recto. El camino, debemos permanecer en Cristo, porque Él es el camino. Por eso el Señor le dijo a aquellos hombres: si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Es importante, ¿verdad?, permanecer en el camino correcto, que es el camino del Señor. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Es cierto. Es muy cierto, estamos viviendo en un tiempo difícil donde muchos en general decimos, es difícil hoy en día ser cristiano, es difícil hoy en día volver a los caminos. Sí, antes era fácil, no había tanta cosa, no había tanto impedimento, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estamos llenos de disculpas. Y deberíamos ser francos, sinceros delante de Dios, porque ¿para qué engañarnos nosotros mismos? Porque a Dios no se le puede engañar. Él conoce nuestros pensamientos antes de que la palabra esté en mi boca. Dice que Él la conoce toda. Entonces tenemos que tener un sumo cuidado de lo que decimos. Es mejor sincerarnos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Jeremías, Dios lo levantó en una generación donde había tanta perversidad, donde había tanta idolatría, donde había tanto odio. Había una especie de sectas que totalmente instruían a la gente a rechazar las escrituras, otros a torcerlas, y el que hablaba la verdad lo castigaban. Entonces Jeremías, viendo la impiedad, la necedad que existía ahí, le clama a Dios, y Dios le responde y dice: clama a mí y yo te responderé. Y entonces el Señor le dice en un versículo bien importante, le dice a Jeremías en el capítulo 15, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras y te volvieras, delante de mí estarás, y entonces será precioso todo
y lo verás y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Esta es una amonestación que debemos tomar en serio, porque hablamos ahorita, el hermano habla de a veces que estamos rodeados de gente que quiere envolvernos en su ambiente con bromas pesadas, bromas sucias, que para ellos es normal, ¿no? Como un tiempo atrás para nosotros también era normal, hablábamos igual, así que no tenemos que a veces ser muy crueles juzgando, porque de ahí nos sacó el Señor. De ese grupo de gente nos sacó el Señor y todavía sigue el Señor sacando de ese grupo. Entonces, hoy en día, para eso está la instrucción bíblica. Para eso Dios ha levantado pastores, para eso Dios ha levantado maestros, para eso Dios levantó evangelistas, para que podamos entender verdaderamente el propósito y el camino que debemos seguir. Le dice Dios a Isaías: yo soy Jehová, le dice, que te enseño provechosamente y te encamino por el camino que debes seguir. No le dice por un camino que debes, no, por el camino que debes seguir. El camino se nos ha presentado. A mí se me presentó el camino, que es Jesús, es el camino. Todo el evangelio está saturado de cosas que debemos hacer y que no son gravosas. En otras palabras, no son difíciles de hacerlas. Es un evangelio grande, es un evangelio de vida eterna que podemos continuar, podemos enseñar a otros. No vivir una vida opaca, no vivir una vida de escándalo, no vivir una vida llena de excusas. Porque verdaderamente Dios no dará por inocente al culpable. Eso estremece todo mi ser a mí, porque también hay otra escritura que dice que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado en la boca de los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Aquellos que no tienen ningún respeto moral, civil, absolutamente nada, absolutamente nada. Por favor, hermano, continúe. Gloria a Dios. Continuamos sobre este tema que estamos hoy, ¿verdad?, exponiendo, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces, decía anteriormente que nosotros, como cristianos, debemos examinarnos si yo estoy permaneciendo correctamente en el camino o me he desviado y me he ido por otro camino. Porque debemos nosotros entender y comprender que la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conoce? El Señor. Entonces debemos a nosotros como creyentes, aleluya, de presentarnos constantemente delante de Dios. Así es. Y decirle, como decía el salmista: examíname, Señor, examíname. Porque a veces nosotros decimos, podemos decir nosotros que estamos bien, pero nos podemos engañar. Así es, hermano. Podemos decir: hermano, ¿usted está bien? No, la verdad estoy mal, estoy haciendo cosas indebidas, no estoy permaneciendo en Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí el salmista dice en este Salmo 139, el versículo 23, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Amén. Pruébame. Amén. Y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Así es. Aleluya. O sea, nosotros tenemos que examinarnos. Podemos estar yéndonos por un camino malo, haciendo cosas indebidas aún dentro de la congregación, haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque mi corazón me ha engañado y estoy haciendo cosas indebidas. Aleluya. Entonces aquí dice, el salmista se exponía delante de Dios, ¿verdad? A veces uno dice aquel verso, ¿verdad?, que se dice que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Pero ¿la maldad de quién? Amén. Amén. La maldad de aquellos con los cuales convivimos.
La maldad aún de mi propio hermano. La maldad de aquel que junto conmigo va a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no anda bien. Anda haciendo cosas indebidas, anda defraudando, anda, hermano, mintiendo, anda en murmuraciones. Entonces aquí el salmista dice: examíname, Señor, y prueba y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo. Aleluya, amén. Y hermano, guíame amén. en el camino eterno. Qué lindo, hermano, cuando somos humildes, sencillos y reconocemos, hermano, y Señor, yo sé que no estoy bien, Señor, voy a ir delante de ti para que, Señor, me escudriñes, me examines, Señor, porque necesito. Entonces, hay muchos que creen que el verdadero, hermano, que están en el verdadero camino y están bien equivocados. Así es. Hay quienes dicen: nosotros tenemos la verdad, nosotros estamos en el verdadero camino. ¿Cuál es el camino? Su religión. Amén. Religiosos. Es que esta es la religión de nuestros padres. Esta es la religión que nos inculcaron. Entonces ellos piensan que están bien en esa religión, pero definitivamente el Señor dice aquí claramente en Juan, el versículo que leímos, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces está tan claro lo que dice el Señor. No dice el Señor: yo soy la religión, amén, en la cual ustedes tienen que permanecer. No, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la religión, ¿verdad?, no me va a salvar. El que me salva es Cristo, pero que yo rinda mi vida a Él. Entonces hay muchos que, como decimos, ¿verdad?, defienden su religión a capa y espada. Es que esta es mi religión, pero viven desagradando a Dios, viven haciendo lo contrario. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad?, entendemos que ahora en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. En Cristo nosotros somos unas personas diferentes. Amén. Hemos nacido de nuevo. Lo que era del pasado quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas. Entonces, hoy en día, como estamos hablando de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final su camino es de muerte. Lamentablemente hay hombres, hablando en general, ¿verdad?, hay hombres que creen que el camino recto es el que ellos escogieron, ¿verdad? Y escogieron el camino, ¿verdad? Dijeron: bueno, yo creo que no le hago mal a nadie. Aleluya. Yo creo que pues no estoy robando, no estoy matando, no estoy usando drogas, no estoy haciendo nada mal. Yo creo que estoy bien con Dios. Ellos escogen su propio camino, pero no quiere decir que están bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se les habla la palabra y se les lee lo que dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. Y cuando uno recita ese verso, dice: no, eso no va conmigo. Entonces rechazan. Uno dice: mira, eres pecador, tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu vida al Señor, porque en esa condición que estás. Entonces muchos dicen: no, así estoy bien. Escogen sus propios caminos. Ellos deciden caminar, ¿verdad? Dicen: yo, bueno, al final yo creo que Dios me va a perdonar porque yo pues camino conforme a lo que me enseñaron mis padres. Amén. Y con esto vivo. Pero eso no, sinceramente, delante de Dios no va a tener valor, no va a tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque rechazaste al que podía llevarte a la vida eterna. Rechazaste a la vida, rechazaste al Cordero de Dios. Por eso es clara la palabra y dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay muchos que dicen: es difícil, ¿verdad? Es difícil caminar en ese camino. Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús les dice a sus discípulos en el tiempo que el Señor estuvo en la tierra en su ministerio, el Señor le dice estas palabras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Aleluya. Mira que dice: espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, mira que dice el Señor: esfuércese por entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta,
Porque por la puerta espaciosa muchos caminan. Aleluya. Muchos quieren caminar, ¿verdad? Entonces muchos dicen, tengo mi religión, pero yo camino en este camino ancho. Aquí nadie me dice nada, puedo hacer lo que yo quiera. Que dicen pues que estoy bien así. Aleluya. Al Sí, final Señor. va a ser la sorpresa. Así es. Al final, cuando partas de esta tierra y abras tus ojos en la eternidad, te vas a dar cuenta de lo que realmente, ¿verdad? Escogiste. Te vas a dar cuenta que vas a despertar en una eternidad de tormento, Aleluya. de tinieblas. Aleluya. Y eso es terrible, es decir, donde no hay memoria de Dios. Pero en cambio aquellos que permanecieron en el camino, la verdad y la vida, permanecieron en Cristo hasta el final, sus ojos se despertarán en gloria con el Señor. Aleluya. Se despertará en una gloria eterna. Por eso es tu decisión, es mi decisión, si yo quiero permanecer en este camino. Por eso la palabra dice claramente que es el proverbio que leímos, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Aleluya. También dice que hay Así camino es. de perversión. Aleluya. Hay caminos de perversión y esto la Biblia lo dice claramente. Quiero leerte esto. Hay caminos de perversión. Hay quienes quieren seguir en su propia vida el camino que llevan. Entonces, pero la Biblia nos dice aquí en Isaías y en Osea, dice así: ¿quién es sabio Amén. que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Entonces, es el camino que tú quieras escoger. ¿Quieres mantenerte en ese camino de perversión? Que cada día te vas hundiendo más, cada día te vas extraviando más, cada día te vas corrompiendo más, cada Amén. día te vas desfigurando más, porque eso es lo que Aleluya. hace el pecado, desfigura a la persona. Amén. Entonces, ¿cuántos dicen, quieres seguir en ese camino de perversión? ¿A quiénes escogieron ese camino de perversión? Y es triste, ellos escogieron, dice, hice un contrato, dicen mujeres tan preciosas y bonitas, o hombres también, dice, hice un contrato por 2 años, porque voy a hacer tal películas de pornografía. Y ya hice el contrato, escogiste el camino de la perversión. Y muchos de ahí ya no salen. De hecho, hay mujeres que han estado ahí que a veces uno lee y dice que esas mujeres han muerto. De repente de algo murieron. Escogieron ese camino. Por eso es que es importante que nosotros entendamos qué es el camino en que tú escoges. Hoy puede ser Amén. un buen día en que tomes tu decisión de decir, escojo el camino, la verdad y la vida. Quiero rendir mi vida a Cristo Jesús, Amén. porque Él pagó el precio por mí. Yo quiero estar en una eternidad con el Señor y yo quiero servirle a Él. Entonces hoy es un buen día para que tú lo puedas hacer. Ahora, si tú quieres continuar en tu propia vida, en tu propia religión, en tus propios caminos, solo recuerda esto, que te vas a llevar gran sorpresa al final de ese camino. Mi hermano Jorge. Así es, hermano. Es un ejemplo que cuando uno se aparta de las cosas de Dios voluntariamente, porque nadie lo fuerza a uno a apartarse, sí pueden haber situaciones a veces que abruman nuestra alma de tal manera que uno quiere salir completamente de las cosas de Dios. Pero no puede ser así, porque Dios es fiel. Aunque nosotros somos infieles, dice, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, esas promesas las podemos poner nosotros como creyentes delante de nosotros. Esas promesas son ciertas, van a venir a pasar. ¿Quién de nosotros no tiene aflicciones? El Señor Jesús dijo bien claro, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él ha vencido todo el sistema que hasta hoy en día va desarrollándose, porque tenemos que tener en cuenta, y no lo negamos,
que ha incrementado la maldad sobre la faz de la tierra. La maldad a veces llega a cumplirse más rápido que cualquier otra cosa. Es porque la maldad está siendo siempre respaldada por gente que se ha prestado a hacer el mal voluntariamente. Y para esto nosotros, por la gracia y la divinidad de Dios, hemos sido llamados como verdaderos atalayas para hablar lo que está escrito. Lo que está escrito no necesita mucha elocuencia. Lo que está escrito necesita ser dado, se necesita ser predicado. Y tú que te saliste de los caminos, estás a tiempo de volver, porque llegará el día que estarás peor que aquellos que en el libro de los Hechos muestra que andaban en el camino de Emaús y se les apareció Jesús después de haber sido crucificado y resucitado. Y ellos estaban ciegos porque estaban quejándose ellos mismos, porque ellos estaban hablando de un Jesús que no hizo nada de acuerdo a la política, que ellos pensaban que el Mesías tenía que venir a liberarlos del yugo romano. O sea que se daban ellos muy inocentes de pecado. Y lo cierto de todo esto es que la humanidad hasta el día de hoy sigue padeciendo porque no quieren reconocer que la paga del pecado es la muerte. Pero la vida que Dios nos dio en Cristo Jesús es para vida eterna. Pero tú quieres reconocer eso, tú quieres venir a ese camino que es la verdad y la vida, ese camino que no puede ser alterado. En cambio, el camino de muerte todavía hay esperanzas. Si tú te das cuenta que estás haciendo erradamente y que lo que estás haciendo te está conduciendo a un camino de muerte, todavía hay esperanza para ti. Porque Él puede extender su mano donde quiera te hayas metido, en cualquier hoyo profundo que te hayas metido. Últimamente en las noticias está aquel famoso, yo nunca he tenido la oportunidad, ni el gusto, ni tampoco he querido, porque soy ajeno a todo eso, de escuchar esa música del reggaetón, pero aquel que es ídolo por todo el Caribe, hizo su declaración pública reconociendo que su vida no tenía sentido. Le llaman el Yankee, no sé qué, cuál es su nombre, y lo digo esto honestamente porque me fue mostrado a mí ese video. Él declara que su vida no tenía ningún sentido. Él dice, tenía todo lo tuve, dice, pero había dentro de mí un vacío que no sabía ni cómo llenarlo. Quiero que sepas que todo ser humano tiene un vacío dentro del mismo, que ese vacío le pertenece a Dios. Pero ese vacío Dios no fuerza a nadie a llenarse él mismo. Tiene que ser voluntario. Tienes que dejar de ser necio y apartarte del camino de la impiedad. Tienes que dejar de ser malvado y apartarte de la maldad. Por eso es que Jesús vino en carne y sangre. Porque Dios desde el cielo, en cuanto Él puso un pie en la faz de la tierra, dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por cuanto amas la paz, la justicia y odias la maldad. Todo cristiano debería odiar la maldad y buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No veremos al Señor si no practicamos la santidad y la paz, porque escrito está, Dios es justo y Él llama las cosas que son como si no fueran. Él puede borrar toda la vida de pecado, de lujuria, de maldición en la cual te has metido, porque Él es el único que puede hacerlo.
porque para este propósito apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Apártate del camino de la maldad, sigue el camino de la verdad y la vida, en la cual no te vas a arrepentir. Un día estarás delante de la presencia de Dios y estarás a su derecha, porque los de la izquierda les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. No vayas a oír esas palabras, porque esas palabras serán eternas y tendrán un destino fatal. Le voy a dejar a mi hermano pastor que termine lo que Gracias, hemos comenzado. hermano. Para ir ya cerrando este exposición de este pequeño tema que Dios nos permite exponer, quiero recordar, ¿verdad?, estas palabras que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28, que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, les declara a su mismo pueblo y les dice: delante de ustedes pongo la vida y la muerte, delante de ustedes pongo el bien y el mal, escojan ustedes qué es lo que van a hacer. Ese es lo maravilloso y lo grande de Dios, que Él le deja al hombre decidir. Tiene un libre albedrío, tiene una voluntad libre para escoger, pero Dios les dice: delante de ustedes pongo la vida y la muerte, escojan ustedes. Ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Si escogen el mal, esto va a suceder. Si escogen el bien, esto va a suceder. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque Dios, ¿verdad?, no obliga a nadie. Dios invita al hombre al arrepentimiento. Dios llama al hombre. Dios le advierte, Dios le muestra su amor, ¿verdad?, mandando a su Hijo. Entonces, cuando hablamos de caminos, ¿verdad?, que al hombre le parecen rectos, la Biblia, cuando hablamos de caminos, hablamos de hábitos, costumbres y comportamientos, entendiendo que son características que responden, ¿verdad?, a la forma de vida que uno ha escogido. Así de fácil, ¿verdad, hermano? ¿Por qué estás así? Hermano, si antes antes tú eras una persona, por decir algo, ¿no?, eres una persona que ganabas alma para el Señor, eres una alma que estabas presta para lo de Dios, y ahora estás oponiéndote a eso, ahora vas en contra de eso. Entonces, la Biblia nos enseña que hay un camino de negligencia. La negligencia, y te lo leo porque está aquí en la palabra del Señor, dice lo que es la negligencia: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué quiere decir con la negligencia? Según el diccionario Strong, dice que proviene de esta palabra que describe a una persona tarda, lenta para lo que tiene que hacer, indolente porque no le afecta nada, es insensible, además perezosa. Entonces, mire cómo es que muchos escogen el camino, ya no les importa nada. Ya, hermano, les despreocupa lo del Señor. ¿Cómo es que antes eras atento? Antes estabas siempre constante. Ahora no, ya no, es indiferente. Te fuiste por un camino de negligencia. Y mira lo que dice ahí el proverbio: el que trabaja con mano negligente dice que el negligente trabaja con esa mano, o sea, no está presto, no le interesa, o sea, cuando tenga tiempo, cuando pueda, lo voy a hacer, pero no así. Entonces, ¿qué le va a traer? Pobreza le va a traer, no así la mano de aquel que está dispuesto, que va a traer riquezas a su vida. Entonces, por eso la Biblia nos enseña a nosotros, como le dijo, y te recito nuevamente lo que le dijo aquel hombre de Dios al pueblo: escojan ustedes hoy a quién servir, pero yo he decidido quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses que sus padres sirvieron, ustedes escogen. Y se los estaba diciendo a un pueblo que fue instruido en la palabra. Fue un pueblo que Moisés les enseñó, hermano, pero el pueblo fue, hermano, rebelde. Entonces, por eso es importante de saber en qué camino estás.
¿En qué camino puedo decir, puedo yo tener el nombre de cristiano? ¿Verdad? Porque hoy todo mundo es cristiano. Donde quiera decir, soy cristiano, ¿verdad? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es ver si realmente, porque cristiano es aquel que es un fiel seguidor del Señor, que camina como Él caminó. O sea, lo que dice Juan, ¿verdad? Entonces, pero muchos hoy dicen, soy cristiano, pero no, la verdad no es, absolutamente no es. Entonces, por eso puedes estar en un camino de maldad, puedes estar en un camino de perversión, puedes estar en un camino de tinieblas. Tenemos que darnos cuenta. ¿Y cómo nos examinamos nosotros? Vamos a la palabra, nos ponemos delante del Espíritu Santo de Dios, que conoce lo profundo de Dios, y Él nos dice nuestra condición. Entonces, está el camino. Mira cómo el desvío. Está el camino de Babilonia. ¿Y por qué te digo esto? Porque este pueblo escogió ir por ese camino. Y lo leo rápidamente. Mire lo que dice Ezequiel 21, 18. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. Ambos saldrán de una misma tierra. Haz una señal y ponla al comienzo del camino a la ciudad. Trazarás el camino por donde venga la espada hacia Rabá de los hijos de Amón y hacia Judá, que es Jerusalén, tiene su fortaleza. De hacia Judá, que en Jerusalén tienen su fortaleza. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los dos caminos, para emplear la adivinación. Sacude las saetas y consulta con los ídolos domésticos. Observa el hígado, dice esta versión. Entonces, mira lo que está pasando aquí. ¿Cómo es posible que gente que conociendo de Dios se ha ido a consultar a los adivinos y a los hechiceros? Escogieron ese camino porque Dios aparentemente dice, no le respondió su oración. Se cansaron de esperar y consultaron a los adivinos. Ejemplo de ello es Saúl. Saúl ya no le hablaba a Dios ni por Urín y Tumín y fue a consultar a la bruja. Entonces, vemos ejemplos en la vida. ¿Cuánto cristiano es así? Y uno se asusta, ¿verdad? A mí alguien me dijo, hermano, voy a ir a tal parte de México, digo, porque ya llegó un brujo de esos brujos poderosos y él sí me va a decir, digo, ¿dónde está mi marido? Y gente creyente, conocedora de Dios. Entonces, ¿a qué vamos, hermano? ¿Te fuiste por ese camino? O sea, ¿cómo es posible que la gente, hermano, así de fácil le escoge apartarse de Dios? Muchos dicen, hermano, yo no estoy apartado de Dios, yo sigo en la iglesia, yo sigo sirviendo en la iglesia. Es que eso es secundario. O sea, servir y estar en la iglesia. Lo primordial es estar bien delante de Dios. Bien, ¿verdad? Que yo esté a cuentas con Dios. Eso es primordial. Porque yo puedo estar en la iglesia, pero puedo estar en el camino de muerte, en el camino de pecadores, como ya vimos. Entonces, pero Dios está diciendo en qué camino estás. Entonces, el camino de la traición. Hay quienes se van por ese camino. ¿Cuánta traición hay hoy en día? ¿Cuánta gente traicionera? ¿Verdad? ¿Cuánto vemos en el ejemplo ¿verdad? En la que vemos en la Biblia del Señor Jesucristo, que fue traicionado por Judas? Y te leo esto nada más. Dice Proverbios 13:15, el buen juicio se granjea estima. El camino del traidor es su ruina. El camino del traidor es su ruina. ¿Cuántos traidores o cuántos han escogido el camino del traidor? Es aquel que de frente te dice, hermano, eres mi hermano, mi amigo del alma. Y por detrás están diciéndote, eres un traidor. Entonces han escogido. ¿Cuánto pasa eso hoy en día? Si pasó en el ministerio del Señor. Judas, que estando cerca del Señor se hizo semejante cosa. ¿Cuánto hoy no en día? ¿Cuánta traición hay?
Entonces no te vayas por ese camino, no nos vayamos por ese camino de la traición, sino que mantengámonos en el camino que es Cristo. Mi hermano, terminamos. Amén, hermano, amén, gloria a Dios, hermano. Aparta tu pie del mal para que te vengan días buenos. Para terminar, vamos a orar, hermano, y bendecir a este pueblo que nos escucha, donde quiera que estén, y que el Señor tenga misericordia de aquellos que voluntariamente se deslizaron, que no quieren saber ya nada del Evangelio, y que solamente ahora se ponen a discutir las Escrituras, blasfeman el nombre del Señor y piensan ahora ellos que son dueños de su propia opinión. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias primeramente por permitirnos hablar tu palabra, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto a 30, 60 y 100 por uno. Te pedimos, Señor, que todo aquel que nos ha oído, Señor, haga conciencia en los tiempos que estamos viviendo, Padre, porque sabemos, Señor, que el fin de todas las cosas va acercándose poco a poco, Señor. Ábrenos los ojos, Señor, para que podamos entender. Tu siervo Job dijo, Señor, enséñame lo que no veo. En toda su angustia dijo, enséñame lo que no veo. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que venga gente, Dios mío, al conocimiento de quién verdaderamente es tu Hijo Santo, precioso. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de estas tinieblas, Señor. En el nombre de Cristo. Ayúdanos Jesús. a ser luminares que resplandezcamos, Señor, en medio de estas tinieblas, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa, Señor. Que no tropecemos, Dios mío. Que sigamos adelante por el camino que debemos seguir. Ese camino que tu Hijo nos alumbra, Señor. Ayúdanos, Señor. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, hablemos tu palabra con denuedo, sin temor alguno, Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor, donde nos van a censurar, pero tu palabra no la pueden censurar, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Gracias, Señor, por todo aquel que nos oye. Te doy gracias, Señor, por este varón que has levantado en este lugar, que es el pastor de esta congregación. Te doy gracias, Señor, por este hermano que nos ayuda con el sonido, Dios mío. Bendice todo su ser. Bendice a todo aquel que nos ayuda, Señor, en este ministerio. En el santo, glorioso, único nombre verdadero de Jesús, tu Hijo, Padre. Amén. Amén y amén. Les bendiga a todos, a mis amados amigos y hermanos, y hay mucho que hablar sobre este tema, pero el propósito principal es que nos mantengamos en el camino del Señor. El tiempo nos hizo falta para hablar el camino de rebelión, pero hay mucho que hablar: el camino de rebelión, el camino de mentira, el camino de adivinación, del camino de la insensatez, el camino de obstinación, el camino a la destrucción, el camino de muerte. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Los quise mencionar porque la Biblia los menciona y que nosotros nos demos cuenta de no estar en esos caminos. Así que escudriñemos, como dice el libro de Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Que Dios bendiga tu vida, donde quiera te encuentres, Dios te guarde. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.